A un grupo de personas les pidieron que se colocasen un bolígrafo entre los dientes, que vuelve una sonrisa, y a otro grupo entre los labios. Lo que tengo es cara de tristeza. A esos dos grupos de personas luego les mostraron un cómic. Las personas que habían tenido el bolígrafo entre los dientes lo encontraban mucho más gracioso que las personas que lo habían tenido entre los labios. Nuestra postura corporal afecta nuestra postura mental. ¿Cómo se manifiestan los traumas en el cuerpo físico? Hace unos años se hicieron un estudio, mujeres psicólogas que trabajan con mujeres que han sido abusadas sexualmente. Estas psicólogas tenían más probabilidades de desarrollar cáncer de pecho, de útero, de ovario. ¿Y eso? Pues porque... Hoy hablamos con María Macaya, experta en trauma y fundadora de la Fundación Radica, lugar donde ella ayuda a miles de personas a transformar el dolor a través del yoga, el autoconocimiento y el crecimiento personal. ¿Por qué el cuerpo guarda lo que la mente olvida? Hace muchos años estaba en una cena y me encuentro con una mujer, como que se me pusieron todos los pelos como, ¿quién era esta mujer? Dice, María, ¿no te acuerdas de ella? Dice, era la bully de la clase. Aunque no tenía ningún recuerdo de ella, mi cuerpo sí que se acuerda. También podemos considerar el trauma como un grito estancado. Es algo que se queda en mí y que no ha salido. A través del movimiento podemos dar voz a eso que se ha quedado estancado. Desde el yoga exploro nuevas posturas corporales, a la vez estoy explorando nuevas posturas mentales. Ahí está tu lugar de transformación. ¿Podrías compartir alguna práctica o ejercicio sencillito? Una de ellas es sacudir. Esto va bien cuando pues tienes tensión acumulada y necesitas soltarla. Sacudir es una gran herramienta. Y la otra herramienta... Antes de comenzar con el episodio, si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que lo compartas con aquella persona que lo puede necesitar o que le puede gustar. De esta manera, nosotros seguimos creciendo y evolucionando juntos de vuestra mano. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y hacerlo posible. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio muy bonito. Tenemos con nosotros a María Macaya, presidenta de la Fundación Radica, especializada en trauma y yoga sensible al trauma. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues contenta de estar aquí. Gracias por tenerme, Noelia. No, gracias a ti por venir, que has venido desde Barcelona, así que muchísimas gracias, María. Voy a ir muy al grano. ¿Qué es el trauma, según tu enfoque, y por qué muchas personas no saben que lo tienen? A ver, trauma viene de la palabra del griego, que significa herida. Inicialmente se refería a las heridas físicas y de ahí se agrandó a también incluir las heridas emocionales y psicológicas. Y creo que es mejor definir el trauma si diferenciamos entre evento traumático y trauma. Evento traumático es aquello que ocurre externo, un ataque, un accidente, una pérdida. Trauma es lo que ocurre dentro de mí. Es cómo cambio yo a raíz de ese evento. Pero estamos hablando de eventos que personalmente, porque es muy subjetivo, yo encuentro que no puedo manejar, lo que es más de lo que puedo manejar. Y entonces altera mi forma de poder manejarme en la vida, quitándome libertad, diría, de actuar y de sentirme como mí misma. ¿Y cuántos tipos de traumas se pueden acumular en nuestro cuerpo a lo largo de la vida? Bueno, se acumulan, porque creo que todos llevamos algún tipo de trauma. Se pueden, pues, la verdad es que la vida es así, o sea que en la vida nos ocurren cosas, ¿verdad? Y algunos tendremos la resiliencia porque la tenemos o porque en ese momento la tenemos para poder afrontar los desafíos de la vida, y hay otros momentos en los que es más difícil tener esa resiliencia. Sí, me ha gustado lo que has dicho porque normalmente tenemos como el concepto de trauma, ¿no? De una tragedia determinada, algo como muy llamativo, y no nos damos cuenta de que a lo mejor a lo largo de nuestra vida están ocurriendo diversas situaciones que a lo mejor para ti son traumáticas, ¿no? Entonces, como tenemos tanto el concepto de es por esto motivo por lo que yo tengo un trauma, nos olvidamos de que a lo mejor nos están sucediendo cosas, nos están manifestando cosas en ti, en tu cuerpo, porque realmente te han afectado situaciones que has vivido, ¿no? Por muy, a lo mejor, ridículas que puedan llegar a parecer, ¿no? Exacto, es que si he definido trauma como evento traumático, como un evento que yo no puedo manejar, es muy distinto el evento que vivo hoy, María de 50 años, al evento que pude vivir con 5 años, ¿no? Lo que yo puedo manejar hoy, muy probablemente no lo podía manejar con 5 años, que era totalmente dependiente de mis cuidadores, que no podía huir o escapar o salir de esa situación, que tenía menos recursos, y entonces es normal que cosas que me hayan ocurrido que a lo mejor con 50 años digo, eso no es nada, porque cojo y me voy.
Claro. ¿no? Pero cuando tienes 5 años, por ejemplo, un evento que puede parecer muy pequeñito para un adulto, para un niño se vuelve un evento inescapable y que no tiene las herramientas para manejar. Y además cuando ocurren a esas edades, antes he dicho que te cambia, ¿verdad? Pero cuando eres pequeño te forma como persona. ¿Y cómo se manifiestan los traumas en el cuerpo físico y en la mente? Pues, ¿qué pregunta? Vamos a ir por partes. Vamos. En el cuerpo físico se puede manifestar de muchas maneras. Se puede manifestar a través de tensiones, a través de problemas digestivos, a través de somatizar. O sea que sabemos que muchas enfermedades físicas tienen origen también en trauma. Hace unos años se hicieron un estudio con, por ejemplo, imagínate, mujeres psicólogas que trabajan con mujeres que están en el servicio militar americano que han sido abusadas sexualmente. ¿Vale? El estudio fue hecho sobre las psicólogas, no sobre las chicas que fueron abusadas sexualmente. Estas psicólogas que trabajaban con chicas que habían sido abusadas sexualmente tenían más probabilidades de desarrollar cáncer en las partes femeninas, de pecho, de útero, de ovario, ¿En serio? que el resto de las mujeres. ¿Y eso? Pues porque se somatiza. O sea, que estás viviendo, o sea, que te he demostrado, ¿no? O sea, que no estamos hablando ni de las que han vivido el ataque, estamos hablando de las que han escuchado a las que han vivido. Y, ¿no? Tú también trabajas con personas, sabemos que las cosas que nos vienen a contar o lo que sea, pues también forma parte de quiénes somos y algunos podemos sacarlo, otras veces no. Y cuando se queda en el cuerpo puede desarrollar una enfermedad, las enfermedades autoinmunes, la fibromialgia, que es una enfermedad que no se puede explicar, ¿no? Sabemos que tiene muchas raíces en trauma. Entonces, a nivel físico está eso, está el sistema nervioso, o sea que mi capacidad de reacción, cómo de alerta estoy, con qué facilidad me pongo muy nerviosa, con qué facilidad me siento totalmente impotente y me dejo de mover, con qué facilidad me congelo porque no sé qué hacer. Eso pueden ser recuerdos que están en mí y que se vuelven a reavivar con distintos desencadenantes, con cositas que pueden parecerte no importantes o parecer no importantes para los demás, pero para ti te trae unos recuerdos que siguen. O sea que, a ver, ¿qué pasa? Nosotros, el mundo, ¿con qué lo vivimos? Con el cuerpo. O sea que yo veo el cuerpo, veo el mundo, escucho, huelo, o sea que percibo el mundo desde mi cuerpo. Lo integro en mi cuerpo y luego me muevo con el cuerpo. Todo ello Todo se manifiesta es en el cuerpo. Y, por ejemplo, ¿qué señales de nuestra vida cotidiana pueden estar indicándonos que tenemos un trauma no resuelto? Porque ahí creo que hay mucha chicha, ¿no? Yo creo que lo de encontrar heridas que podemos tener es como una historia de por vida, porque es como un videojuego. Te vas encontrando otra cosita. ¿Qué es lo que a mí me gusta ver? ¿Cuáles son las cosas en mi vida, mis reacciones, mis formas de entender, mis perspectivas que me quitan libertad? Que me coartan la libertad de ser quien soy, de vivir tranquilamente y en paz. Y cada uno de esos momentos en el que yo me encuentro con alguien y me enfado mucho. ¿Por qué me enfado tanto? O me da más miedo de lo normal. ¿Por qué me da más miedo? La verdad es que pueden volverse unos lugares increíbles de curiosidad y de destapar. También hubo algo que me comentaste cuando hicimos la videollamada que me gustó mucho, ¿no? Porque eso nos pasa yo creo que a todo el mundo. El tema de tú ves a una persona y esa persona de repente te mueve algo negativo dentro de ti. No sabes por qué te está pasando. Posiblemente porque o bien te recuerde a alguien con el que no tenías una muy buena relación o tenías algún tipo de conflicto, o bien porque esa persona es alguien del pasado que tú ni siquiera recuerdas, pero que tampoco te gusta la relación que tenías con esa persona, ¿verdad? Totalmente. O sea Es que como cuando tenemos una emoción fuerte, es nuestra. O sea que si a mí alguien me cae muy mal, es mío. No es la otra persona, porque al de al lado le cae fenomenal. ¿No? O sea que, ¿y por qué a mí? ¿No? O si yo me siento insegura. O si yo me siento al revés, que tengo que ponerme así, bueno, que también es inseguridad, ¿no? Como fuerte y mandona, ¿no? Cuando provoca algo en mí,
A menudo es por un recuerdo anterior, que sí, que puede ser, ¿no? En mi libro lo cuento, ¿verdad? Que hace muchos años estaba en una cena y me encuentro con una mujer, como que se me pusieron todos los pelos como si fuese como los gatos o los perros que se les eriza, ¿sabes? Y yo pensaba, qué cosa más rara. Y al día siguiente estaba desayunando con mis amigos que habían dado la cena y digo, ¿quién era esta mujer? Me dice, María, ¿no te acuerdas de ella? Yo, estaba en el colegio con nosotras. Ay, me acuerdo. Y digo, es que no sabes, es que me sentí como un perro o un gato enfrentada a un peligro. Dice, ¿de verdad que no te acuerdas de ella? Digo, para nada. Dice, era la bully de la clase. No sé si fue su olor, su tono de voz. No sé qué fue, pero aunque no tenía ningún recuerdo de ella, mi cuerpo sí que se acordaba. Fíjate, ¿eh? Fíjate cómo hay traumas que tenemos en el inconsciente. Y sí, mi cuerpo dijo, María, protégete. Eso ¿sabes? es. Y entonces al día siguiente volví a ver a esta mujer y pensé, María, han pasado muchos años. Ella puede ser distinta, tú sin duda eres distinta. Vamos a intentar verlo desde el presente, ¿no? Porque en realidad cuando me está pasando eso, ¿no? Este ejemplo, yo no estoy viviendo desde el presente, estoy viviendo desde un recuerdo del pasado. Mi cuerpo está reaccionando a algo que vivió y colocándolo en el presente. A lo mejor en el presente ya no tiene ni pies ni cabeza. Cierto. Fíjate, voy a ponerte un ejemplo. El otro día estoy con Leo. Leo tiene 4 años. Estaba leyéndole un cuento y de repente el cuento tiene como una ilustración de unos coches de choque. Fuimos a un parque cuando él tenía, pues no sé si llegaba a los 2 años, ¿eh? Y me dice, mamá, el coche pupa a Leo. Y me quedé así mirando y digo, ¿perdona? ¿Cómo? Y me dice, sí, el coche pupa a Leo, ¿no te acuerdas? Y yo me quedé así como, ostras, se ha acordado de cuando montó con su padre al coche de choque, le dieron un golpe y el niño se hizo daño en el brazo y empezó a llorar muchísimo, se salió del auto de choque, pero ese recuerdo se le había quedado a él 4 años y se acordaba de cuando tenía 1 año y medio o 2. Qué fuerte. Y digo, qué fuerte, ¿cómo puede ser? Pues fíjate, ¿eh? Sí. Tú estás trabajando mucho los traumas también a través del yoga. Yoga accesible al trauma. ¿Hay algún trauma que tú hayas solucionado a través del yoga? ¿Mío propio? O algún trauma que digas, mira, esto lo he solucionado con esta paciente o persona que ha venido a ver, a el mí. yoga sensible al trauma es una terapia complementaria. Como mejor funciona es cuando se trabaja, por un lado, a nivel psicológico, narrativa, etcétera, y por otro lado, a través del cuerpo. Eso es como mejor funciona. Y personalmente, creo que me es más fácil hablar de personas con las que he trabajado. Claro. O sea, y ver, ¿no? Desde esa visión de fuera. Y sí, sin duda, o sea, ¿qué pasa con el yoga? El yoga es una oportunidad para estar en contacto con el cuerpo, pero el yoga sensible al trauma es una metodología muy específica que tiene varias componentes y la relación de facilitador con practicante es muy importante. Sabemos que los traumas que son más duros son los que ocurren entre personas. O sea que me va a ser mucho más duro que alguien no me ayudase cuando estaba en un sitio que un tsunami. O sea que lo que más se va a quedar conmigo va a ser, o sea, que las relaciones interpersonales son necesarias para nosotros y es donde más daño podemos sufrir, pero también es donde mejor podemos sanar. Y entonces la parte de la relación es fundamental. Luego conectas con el cuerpo es un lugar del que desconectamos, porque esos recuerdos que están ahí, ¿no? Ese sistema nervioso, esa alteración o esa impotencia, esos recuerdos ante estímulos sensoriales, a menudo lo más fácil es desconectar del cuerpo y las emociones, ¿no? Voy a ver, esto es más de lo que yo puedo manejar, voy a hacer ver que esto no es mío y voy a ir por el mundo con la cabeza, pensando, aprendiendo, ¿sabes? Y no voy a sentir aquí. Pero hasta que no conectamos con eso, es difícil realmente sanar. Y luego me gusta llamarlo como sanación en acción, porque la metodología tiene partes como, por ejemplo, la agencia, que la agencia es una palabra que en castellano no se utiliza mucho, pero que tiene que ver con mi capacidad de tomar decisiones propias y llevarlas a cabo. Y entonces eso es algo que perdemos en trauma. Y en yoga sensible al trauma, por ejemplo, eso lo trabajamos mucho. Pues y sí,
He trabajado con personas, pues tanto que llevaban traumas de pequeños, que a lo mejor no eran conscientes exactamente de cuál había sido lo que había ocurrido, pero sí que sabían los efectos que tenían sobre ellos hoy, ¿no? Como puede ser un trastorno de alimentación, por ejemplo, ¿no? El trastorno de alimentación no sale de la nada. Claro. Es una forma, en realidad, de expresar e intentar trabajar con esa herida que tenemos interna. O también con personas que sí que saben, porque a lo mejor es algo que les ha pasado de adultos y que llegan con claridad de qué ocurrió, pero a lo mejor no tanta claridad de cómo les está afectando hoy en su día a día. Y desde el yoga sensible al trauma podemos ponerlo en acción, podemos cambiar la relación conmigo misma y en relación en un espacio donde ocurren cosas. Uh-huh. En tu libro lo explicas bastante bien, me encanta, pero sí que me gustaría que aquí en el podcast comentases un poco cómo se puede sanar un trauma a través del yoga. ¿Son movimientos específicos? Porque tú misma comentas que no es lo mismo un hatha yoga que el yoga sensible al trauma. ¿Podrías explicarnos un poquito más? Utilizamos el yoga porque el yoga de por sí es un tipo de movimiento consciente, ¿no? He hablado hace un momento de cómo cuando yo reaccioné a esta chica era María del pasado, de una cosa del pasado que se estaba poniendo en mi presente. ¿Qué quiere decir? Que no estoy en el presente. En trauma no estamos en el presente, estamos o recordando lo que ocurrió, consciente o inconscientemente, o preocupados por lo que va a ocurrir. Pero no estamos en este momento y aquí es donde realmente yo puedo estar, aprender, conectar todo, ¿vale? Entonces el yoga de por sí es ya una práctica que nos permite estar en el presente de forma consciente. También el yoga tiene la ventaja de que es adaptable a todos los cuerpos. No importa la capacidad física, el tamaño, podemos adaptarlo a cualquier persona. Y también que se puede hacer en una esterilla. Podríamos hacerlo tú y yo aquí ahora mismo sentadas. Podemos hacerlo de pie. O sea que es adaptable también a cualquier lugar. ¿Qué pasa? Que el yoga me permite, primero, como facilitadora, crear un lugar de relación. Hay veces que a lo mejor me va a costar hablar de lo que me ocurrió, pero estar en un mismo lugar con otra persona sin tener que hablar me va a ser más cómodo. O sea que eso lo vemos mucho. Vemos que hay personas que a lo mejor les cuesta hacer o seguir con la terapia cognitiva, pero se retiene más en el yoga porque se siente menos intrusivo. Entonces tiene esa gran ventaja. Desde el cuerpo he dicho antes que recibimos el mundo y reaccionamos al mundo. Aquí te estoy dando la oportunidad para eso, para recibir un nuevo tipo de mundo, una relación segura, un espacio seguro y una nueva forma de moverte. También podemos considerar el trauma como un grito estancado. Así es como lo llama Mario Salvador. Es algo que se queda en mí y que no ha salido. Los animales, cuando les pasa algo, ¿qué hacen? Se sacuden. Nosotros, sobre todo las mujeres, nos congelamos. Y eso se queda ahí. A través del movimiento podemos dar voz a eso que se ha quedado estancado. Y el trauma también quiere decir que se me quita la flexibilidad de cómo veo el mundo y mi lugar en el mundo. Y eso se expresa también a través de mi postura corporal. Puede que sea una persona que vive cerrada o puede que sea una persona que vive en modo de lucha. Desde el yoga podemos explorar distintas posturas corporales que está directamente ligado en el cerebro a posturas mentales. Y así, si exploro nuevas posturas corporales, a la vez estoy explorando nuevas posturas mentales. Qué interesante. ¿Cómo actúa el movimiento corporal? Porque estás hablando de los movimientos del cuerpo, ¿no? ¿Cómo actúa el movimiento corporal en nuestro sistema nervioso? ¿Alguna vez has estado muy nerviosa? Sí, claro. ¿Y qué sientes cuando estás muy nerviosa? Activación total. ¿Dónde? En el estómago, en el cuerpo en general. No ¿Y sé. qué hacemos normalmente las personas cuando nos pasa eso? Movernos. Eso es cuando estamos bien. A menudo nos quedamos ahí congelados y sentados claro, con ello. sí, en el momento que tengo, ¿No? sí. No solamente porque a lo mejor que se te contraen los músculos. Contraen, pero también porque a lo mejor la sociedad no me permite ponerme a pegar saltos. Cierto. ¿No? Y quiere que me porte muy bien y que sea muy bien educada y que mantenga mi postura corporal. Lo que queremos hacer es dar voz, ¿no? ¿Y qué voz tiene? Puede que tenga una voz de sacudir, puede que tenga una voz más lenta o de quietud. O sea que, ¿cómo podemos dar voz a eso que sentimos internamente
sabiendo que nos estamos cuidando, ¿no? Porque hasta esa, por ejemplo, hemos hablado de sacudir para sacar una tensión, ¿no? Una ansiedad. Pero, ¿qué pasa de esa persona que está como decaída? ¿Y si lo cambiamos a voy a estar conmigo, me estoy cuidando? Esa misma postura corporal, de repente, cambia de sentido totalmente, pasa de impotencia Es cierto. a presencia y autocuidado. Eso también va muy relacionado con el diálogo que tengas interno, ¿no? Al final, porque si tú estás cabizbaja y tienes los hombros elevados y curvada, es como te estás mandando el mensaje de me quiero esconder, ¿no? No quiero que me vean demasiado. Al final yo creo que es un lenguaje no verbal que realmente estás diciéndote a ti, ¿no? Estás hablando contigo y estás expresándolo también al resto. Hay un cómic de Charlie Brown, de Snoopy, que me encanta. Es Charlie Brown, que está así, todo caído, y dice, si estás deprimido, lo peor que puedes hacer es erguirte. Porque entonces dejas de estar deprimido. Y entonces, efectivamente, es lo que decía, la postura corporal y la postura mental están directamente ligados. Hicieron un estudio en el que le pidieron a las personas que se colocasen, a un grupo de personas les pidieron que se colocasen un bolígrafo entre los dientes y a otro grupo entre los labios. Voy a hacerlo sin boli y verás que si yo pongo entre los que se oponía entre los dientes, el boli no podía tocar los labios, ¿vale? Y entonces, si yo hago esa postura sin boli, se vuelve una sonrisa, ¿vale? Estoy abriendo la boca y levantando para separarme del boli. Sin embargo, si tengo el boli entre los labios, lo que tengo es cara de tristeza y de estar baja. A esos dos grupos de personas luego les mostraron un cómic. Las personas que habían tenido el bolígrafo entre los dientes lo encontraban mucho más gracioso que las personas que lo habían tenido entre los labios. Nuestra postura corporal afecta nuestra postura mental. Totalmente. No hay que revivir, ¿verdad? Siempre los traumas para poder sanarlos, ¿verdad? ¿Para qué? O sea que, a ver, primero que muchas veces no nos acordamos. Y realmente lo que pasó, ¿yo qué puedo hacer con ello? No lo puedo cambiar. Donde tengo el poder es en cómo me afecta a mí hoy. Lo que pasó me puede ayudar a entender un poco por qué soy como soy, por qué esto, o sea que sí, puede ayudarme a entender. Pero primero de todo, no es necesario. Que mucha gente no lo recuerda y dice, entonces si no me acuerdo de lo que me pasó, ¿qué te pasa a ti hoy? Ahí está tu lugar de poder. Ahí está tu lugar de cambio. Ahí está tu lugar de transformación. ¿Eso qué pasó? Pasó. Puedo cambiar cómo lo veo y cómo lo entiendo. Pero sobre todo lo que quiero es cambiar cómo me afecta a mí hoy. ¿Qué dice la neurociencia sobre cómo se aloja el trauma en el cuerpo? Tiene varios efectos a nivel cerebral, pues la amígdala, que es la parte de alerta, se agranda, que entonces estamos más en alerta. El hipocampo, que es donde está la memoria, se vuelve más pequeña, se atrofia. E incluso la corteza prefrontal, que es desde donde podemos tomar decisiones, también se vuelve más pequeña. Los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, están afectados distintamente e incluso su capacidad de comunicación entre ellos también es afectado. O sea que tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que tienen las mismas partes. Hay dos amígdalas, dos hipocampos, pero tienen especialidades distintas. Uno es más lógico, otro es más creativo, no sé qué, uno va más emociones positivas, otro más emociones negativas. Y en realidad, antes se decía, es que yo soy muy de cerebro izquierdo, yo soy muy... No es verdad. Somos una combinación, porque están trabajando juntos todo el día para tomar una decisión lógica y creativa, por ejemplo. Pero es verdad que en trauma también vemos que la capacidad de comunicación entre los dos hemisferios puede bajar. Entonces, sí que hay estructuras cerebrales que por la plasticidad cerebral se cambian, pero también podemos aprovechar esa misma plasticidad cerebral para sanar. ¿Y por qué el cuerpo guarda lo que la mente olvida? Es interesante cuando has contado la historia de tu hijo, ¿no? De Leo con los autos de choque. Con los coches de choque. Cuando somos pequeños, o sea que
todavía no tenemos del todo narrativa, ¿vale? O sea, que tu hijo la verdad es que demostró una capacidad de narrativa bastante increíble, ¿no? Pero tenemos, y hay otra cosa que pasa en el cerebro, y es que los estímulos sensoriales los guardamos por separado, ¿vale? Entonces, yo si vivo algo hoy o hace una semana, que en ese momento que yo encontré peligroso, pues hubo un portazo, olía a lavanda, había una persona alta caminando. Si yo escucho un portazo, mi cerebro va a decir, espérate, ¿también hay lavanda y una persona alta caminando para que sepamos que hay peligro? ¿Vale? Voy a necesitar juntar. Cuando soy pequeño, no. Cuando soy pequeño, cada uno de esos estímulos se guarda por separado. La imagen del coche. Puede verlo en el cuento y ya es suficiente. Por eso, los recuerdos, los traumas que vienen de cuando somos pequeños, los recibimos que solo una cosita, no necesito un contexto para poder entenderlo como peligroso. Los traumas se quedan guardados por el grito estancado, se quedan guardados por estas asociaciones sensoriales, como los perros de Pavlov, ¿vale? Que son condicionados, o sea que yo recibo un estímulo y lo asocio con placer o peligro, ¿no? Y entonces mi cerebro va creando una idea del mundo y yo voy a vivir siguiendo esa idea que se ha ido creando, va intentando sobrevivir todo el rato y entonces va aprendiendo, vale, lavanda malo, melisa bueno, menta malo, ¿no? Y entonces va diciendo, vale, pues entonces así voy organizando cómo entiendo el mundo para así poder protegerme, que es lo más importante para el cerebro. Sobrevivir. Está todo el día intentando absorber información para así poder crear mi seguridad. Y esto se queda conmigo, porque yo lo que huelo, lo huelo desde el cuerpo. Lo que veo, lo veo desde el cuerpo. Lo que toco, lo toco desde el cuerpo. A mí me preocupa un poco el tema de los traumas, esto lo hemos hablado fuera de micro, los traumas que realmente están como súper enquistados en el inconsciente, en el subconsciente, y que realmente tú a día de hoy tienes una patología, por así decirlo, ¿vale? Véase hipocondria, por ejemplo, y no sabes de dónde vienen esos traumas. O sea, tú puedes hacerte una idea de que a lo mejor puede ser por ciertos condicionantes de tu pasado, pero yo creo que hay como traumas que están demasiado guardados, ¿no? Esto es posible trabajarse a través de, bueno, el yoga y supongo con terapia, pero ¿es posible sin tener que revivir los que salgan? ¿O sí, esto es complejo lo que te acabo de preguntar? No, sí. O sea, que es que lo que pasa es que muchas veces no lo vamos a recordar. Claro. O vamos a tener un recuerdo no es necesario, erróneo, ¿no? o, ¿sabes? Pero pues una persona que, por ejemplo, tiene hoy hipocondria, sabe cómo le está afectando hoy. ¿Qué pasa? Que la hipocondria puede tener como distintos aspectos. Puede estar esa cosa de hipervigilancia. Espérate, ¿dónde hay un peligro? ¿Dónde hay un peligro? En mi rodilla, en mi abdomen, en mi... ¿No? O sea, que está buscando para protegerse. Hace un momento hablaba de esa necesidad del cerebro de protegerse y entonces pues puede ser una forma muy clara de protegerse ante lo que considera peligro. Puede también tener que ver pues con patrones de comportamiento que hemos desarrollado en la infancia sobre todo, que se han vuelto lo que consideramos nuestra identidad, pero en realidad son patrones de cómo hemos podido manejar nuestra vida. O sea, que como hemos de, a ver, ¿cómo manejo yo esta vida que tiene cosas buenas y cosas malas? Y voy a hacer lo mejor que pueda dentro de esto. Y la hipocondria, o sea que, ¿qué pasa? La hipocondria, por ejemplo, se puede ver como, ¡qué horror! Hay una parte de esta hipocondria que, sin duda, a la persona que la tiene está intentando protegerse. Claro. ¿Cómo podemos reconocer eso? ¿De qué se está intentando proteger? ¿Qué partes de su comportamiento son las que se están poniendo en activa? La persona cuidadora, la persona alerta, la persona... O sea que son partes que se están expresando en algo y podemos trabajar en eso. O sea que me puedo conocer. Si yo tengo hipocondria, puedo decir, ¿qué es exactamente lo que me pasa a mí cuando tengo hipocondria? O sea que me estoy intentando cuidar, estoy con un miedo que no sé dónde dirigir, ¿no? Y entonces trabajar con eso de hoy. Digamos que es como desglosar en el momento presente ese miedo, ¿no? Lo que significa para mí. Claro. Bueno, también ocurre mucho, ¿no? Por ejemplo, personas que no se miran al espejo. Yo tenía una amiga
que habían abusado de ella sexualmente en el pasado, era muy pequeña y ella no se gustaba, se miraba al espejo y se daba como asco, pero ella no recordaba. O sea, fue a través de mucha terapia y mucho trabajo que llegó a la conclusión de que había sido abusada y ni siquiera era consciente de eso. Pero ella necesitaba amarse porque tenía trastorno de alimentación también, una autoestima por el suelo, entonces, bueno, que había traído como muchas consecuencias y ni siquiera ella era consciente de que había sucedido eso en su pasado, ¿no? Sí, eso con abusos sexuales de la infancia lo vemos mucho. Claro. Personas que realmente no lo recuerdan. Y, por ejemplo, en momentos de parto, muchas mujeres lo recuerdan en ese momento. Y sí, y no, y para distintas personas va a tener distintos efectos, ¿no? Tú has contado sobre esta persona que conoces y tiene, o sea, que es una forma o sea, ¿qué pasa? Cuando nos pasa algo de pequeños, nos culpamos a nosotros mismos, no culpamos a la otra persona. Sobre todo que abusos sexuales en la infancia muy a menudo normalmente ocurren por personas muy cercanas, personas en las que confiamos, personas de las que dependemos, personas en las que hacemos la correlación de esta persona, eso es lo que significa amar. Y entonces podemos construir una idea de lo que es amar. Y nunca, un niño nunca va a decir, es que la persona que me está cuidando es mala. Yo soy mala. Claro. Es mi culpa. Nunca vamos a echar la culpa a la otra persona cuando somos pequeños. Fíjate. Bueno, a menudo tampoco cuando somos mayores, pero cuando somos pequeños más. Claro, tienes esa distorsión, ¿no? De decir, ostras, la persona que es mi referente, que me está alimentando, llevando al colegio, cuidándome, vistiéndome, etcétera, a la vez es la persona que me está haciendo daño. Sí, y además, o sea, que también lo podemos mirar como una forma de supervivencia. Yo dependo también de esta persona. Claro, también. O sea que... Hay muchos factores. ¿Cómo el yoga ayuda a regular el sistema nervioso autónomo? A través de darle voz a ese grito estancado en el formato que tenga. ¿Qué pasa mira, lo veo mucho, ¿no? De personas que van al psicólogo y les dicen, tú tienes ansiedad, deberías ir a yoga. Y entonces aparecen en una clase de yin, que para quien no conozca el yin, es un tipo de yoga en el que te quedas 3 a 5 minutos en una postura. Mete tú a una persona con ¿sabes? Ese movimiento del que hablábamos hace un momento, ahí quieta, durante 3 a 5 minutos, es como retraumatizante. O sea que realmente es algo que no puedes sostener. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo está el sistema nervioso y juntar el cuerpo a ello. Una persona que tiene ansiedad tiene que moverse. Una persona que está en depresión, letargia, que no se puede mover, pues vamos a unirnos a eso. Vamos a darle un significado nuevo. Y desde ahí podemos empezar a trabajar. O sea que si yo suelto, por ejemplo, en tensión, en ansiedad, esa tensión acumulada, entonces tengo esperanza de poder moverme de una forma fluida, cómoda, tranquila. Pero primero tengo que soltar esa cosa que tengo dentro de mí. Es verdad que las personas que son como muy nerviosas o... Bueno, a mí me ha venido un montón de gente diciéndome, yo no puedo hacer yoga. Es que eso a mí me pone nervioso. Ponte a hacer astanga, yoga, o ponte a hacer un vinyasa, que es todo más movido, ¿no? Y digo, tú vente a una clase. Y luego hablamos. Claro, o sea, pero va a depender, ¿no? Es lo que cierto, dices del tipo de yoga. Del tipo de yoga. Sí, solamente. Y luego podemos hablar de otros temas en torno a estos tipos de yoga y, por ejemplo, astanga, el hecho de que sea tan estricto la postura tras postura, ¿a quién le va a ir bien? Claro, por eso. Esa cosa de no poder decidir, ¿no? Por ejemplo, a una persona con TOC, ¿qué va a hacer? Le va a estar feliz. ¿Pero va a ayudarle? No. ¿No? Entonces, hay tantos factores. Sí, exactamente. ¿Qué papel juega la respiración en la sanación del trauma y la meditación? Todo un tema. O sea, que la respiración es un regalo que tenemos, ¿no? Hemos hablado del sistema autónomo, ¿no? Que es toda esa parte de mí que funciona sin que yo tenga que decírselo, ¿no? Mi corazón late, mi sangre fluye, respiro, hasta mi lucha y huida, ¿no? Son cosas que yo no tengo que pensar en ellas y ocurren. Digiero, todo eso ocurre por su cuenta, ¿no? De todas estas, la respiración es la única que puedo regular. O sea que yo no le puedo decir a mi corazón, ahora vuélvete un poco más largo una parte y más corto la otra, o vamos a pausar un momento.
¿no? Eso no se lo puedo decir al corazón, no se lo puedo decir a mi digestión, no se lo puedo decir a la sangre que fluye, no, o sea que, ¿no? A mi deseo sexual, o sea que son cosas que ocurren por sí mismas, pero la respiración es así. Y lo bueno que tiene es que desde la respiración puedo tener un efecto sobre lo demás. O sea que si yo alargo y ralentizo mi respiración, mi corazón también se va a ¿Cierto? ralentizar. Mi digestión va a Mejor. cambiar. O sea que desde mi sistema, desde mi respiración, puedo tener un efecto sobre el resto de mi sistema autónomo. Si algo me pone de que me da mucho miedo, si consigo calmar mi respiración, el cuerpo, el cerebro dice, espérate, a lo mejor esto no es tan peligroso como yo pensaba. Vamos a volver a considerar la situación. ¿No? O sea, que es como una forma como de truquear al cerebro a reconsiderar, ¿no? Esos patrones o esas asociaciones de las que hablábamos antes, ¿verdad? Entonces es un regalazo que tenemos. Pero luego tenemos problemas con ello. En trauma, ¿qué pasa? Pues una persona, ¿no? En ese momento de ansiedad, ¿cómo respiras en ese momento de ansiedad? Súper rápido. Sí, Rápido bueno, sí, y corto, ¿verdad? O sea que no llega muy abajo. ¿Por qué? Porque el diafragma, que es el músculo de la respiración, en vez de tener la movilidad que debería tener, de repente se vuelve un rígido, muro de ladrillos que no se mueve. Ahora tú dile a una persona con ese diafragma que respire profundo. Puede. Si el trauma es algo ante lo que yo no puedo responder y algo ante lo que yo no tengo potencia, perdóname. ¿Qué pasa cuando yo le pego con la respiración a este diafragma bloqueado? Vuelvo a encontrarme con ese lugar de impotencia. Me va a crear solamente más ansiedad, porque es otra vez algo que yo no puedo hacer, a lo que no puedo reaccionar. Entonces, tenemos a nivel fisiológico, tenemos ese tema de que cómo podemos desde el movimiento, que es otro lugar donde el movimiento es estupendo, porque desde el movimiento yo puedo dar movilidad a un diafragma bloqueado, moviendo el torso, arqueando de lado a lado, torsionando, haciendo... Mi diafragma va a decir, espérate, aquí sí que empieza a haber movimiento, ¿vale? O sea que desde el movimiento, indirectamente, yo puedo mejorar la respiración. Luego también pasa, o sea que por un lado la respiración tenemos que tener cuidado con ella por esto, ¿no? Porque puede que estemos trabajando con un sistema, con un músculo que no nos permite realmente aprovechar de esa herramienta tan maravillosa. Por otro lado, la respiración puede ser un desencadenante. Personas, por ejemplo, que han sufrido violencia sexual, a menudo recuerdan la respiración de su perpetrador. Claro. Y entonces el sonido de la respiración se vuelve un recuerdo. Personas que vivieron COVID y que estuvieron en la UCI durante bastante tiempo, estuvieron que la respiración era un gran tema para ellos. La respiración puede ser un tema. A nivel personal, yo recuerdo los últimos días con mi madre, que murió hace 2 años, y yo de lo que dependía era de la respiración de mi madre. Aquello lo que está ella durante los últimos días pues estaba dormida y yo lo que miraba era su respiración. Y durante un tiempo la respiración adquirió un significado nuevo para mí. O sea que tuve que volverme amiga de mi respiración otra vez. Qué fuerte, claro. No lo había pensado desde ese punto de vista. Y entonces es algo con lo que también tenemos que tener cuidado. Fíjate. No, claro. O sea, siempre hemos interpretado como que la respiración tenía grandes beneficios para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo en general. Por ejemplo, con lo que has nombrado, ¿no? En momentos de alerta, ¿no? De miedo, pues calmas y te mandas el mensaje de a lo mejor esto no es tan peligroso. Pero nunca había interpretado los pequeños traumas que te han podido generar la respiración, ¿no? Ostras, muy interesante. ¿Y la meditación, María? La meditación también es un lugar complicado en trauma. ¿Qué pasa? La meditación formal, ¿no? Ese lugar donde estoy sentada, con los ojos cerrados, en silencio. Primero me encuentro con ese sistema nervioso. Si yo tengo ese lugar de mucho movimiento, pídeme que me quede ahí calladita y quietita durante 10, 15, 20, 25, 30 minutos con eso. Cuando meditamos, a menudo conseguimos meditar y estar enfocados en esa respiración o en eso, pero la mente también se va. En trauma, el lugar donde se va no suele ser un lugar muy positivo. Y de nuevo pídeme que me quede en ese lugar, yo sola, con los ojos cerrados. Veo los párpados como como una pantalla de televisión.
déjame ahí sola con esa pantalla de televisión. ¿Qué pasa? Es más de lo que puedo sostener. Y lo que vemos es, pues las personas disocian. Disociar es cuando estás pero no estás, ¿no? Una forma fácil de verlo es, seguro que has escuchado a alguien que estuvo en un accidente de coche y dice, yo estaba conduciendo y lo próximo que supe es que estaba en la ambulancia. Sí. ¿No? Su cuerpo estuvo en toda esa cosa, ¿no? Que es otra razón por la que el trauma, porque el cuerpo se queda durante todo el accidente, el post-accidente, la llegada de la ambulancia, su cuerpo está ahí. Y ante la mente dice, yo de aquí no me puedo ir, o sea, que es que el cuerpo no podemos salir, por lo menos me voy yo, ¿vale? Entonces, ¡rup!, la mente se va. También lo vemos en, ¿no? A lo mejor recuerdas la historia de la manada hace muchos años, ¿verdad? La chica que no recordaba del todo lo ocurrido, ¿no? Cuando el cuerpo no puede escapar. La mente por lo menos dice, pues yo me voy de aquí. Aquí que pase lo que pase, espero sobrevivir, pero yo de aquí me piro. Entonces, estoy poniéndote en una situación donde la reacción más fácil va a ser disociar. O sea, que no lo hacemos a posta, es algo que se hace de forma automática. Entonces, una parte de la disociación, que es falta de presencia, ¿no? Hemos hablado antes del presente. Una parte del trabajo es poder estar en el momento presente. Si yo hago esto en meditación, lo único que estoy haciendo es reforzando mi capacidad de no estar, de disociar. Entonces, efectivamente, es un tema. En Radica sacamos un curso ahora de meditación sensible al trauma, porque es un tema que sabemos que muchas personas les recomiendan la meditación, pero que tiene mucho peligro. Con personas con trauma tiene peligro. Y yo lo sé por momentos que he pasado difíciles. En ese momento yo no tengo que o estar en movimiento, puedo estar presente, pero a lo mejor caminando. Claro. A lo mejor haciendo yoga o a lo mejor comiendo o duchándome. Pero no puedo estar yo ahí sola, ¿no? Y el trauma aísla. En el trauma te sientes no comprendida, te sientes que no perteneces. Y entonces meterme en este espacio sola solamente refuerza esta sensación. Entonces tenemos que tener cuidado. Claro, a lo mejor una persona que tiene un trauma, sí que lo positivo sería que primero, si quiere practicar la meditación, que sea con una persona profesional que entienda de meditaciones sensibles al trauma y que poquito a poco, ya cuando vaya sanando, esto al final, pues la meditación sí que se demuestra, ¿no?, que es una buena herramienta para personas. Puede ser una herramienta estupenda, pero puede ser una herramienta efectivamente terrorífica. Hay que tener como cuidado, ¿no? Y a lo mejor sí pueden ir directos a la meditación sensible al trauma, pero a lo mejor lo mejor para la persona va a ser, pues, trabajar la presencia, reforzar ese músculo de la presencia en el músculo, en el cerebro. Hablo de meditación, pero no solamente meditación sentada en silencio. Yo me refiero a meditación en general. Presencia plena. Claro, la mindfulness o incluso el yoga. Es una meditación en movimiento. Plena, ¿no? Atención plena. Eso es, efectivamente. Para que nos entendamos, ¿no? Antes te dije, ¿no? Es un tipo de movimiento consciente, ¿no? Exactamente. Reforzar esa capacidad de estar presente. Una pausa muy rápida, porque me hace mucha ilusión comentarte que he publicado mi primer libro, Salto al Bienestar, Cambia tu vida en 7 pasos. Un libro con mucho contenido de desarrollo personal que estoy segura de que te va a ayudar a tomar decisiones sustanciales en tu vida, muchos cambios que a lo mejor quieras hacer y que no te atreves a hacerlo, y sobre todo alineado con tus valores personales. Así que os dejo en la descripción toda la información. Ahora sí, continuamos. María, ¿qué pasa cuando una persona reconecta con su cuerpo después de años en desconexión? Pues no siempre es fácil. Cuando hemos vivido con desconexión lo hemos hecho, o sea que no, antes hablábamos de la hipocondria y me está intentando proteger de algo. O sea que todo lo que hacemos, lo hacemos porque queremos protegernos. Desconectar del cuerpo también es una forma de protección. Es más recuerdos de los que quiero recordar, más emociones con las que puedo estar. O a lo mejor un cuerpo que duele a nivel emocional, físico, y entonces la desconexión realmente es una forma que me permite vivir. Claro. Que me permite, ¿no? Con eso todavía ahí, es que es más de lo que puedo manejar. Y entonces tenemos que respetar ese proceso. O sea, que no quiero decir, entonces no vamos a ello. Tengo que respetar que esa desconexión del cuerpo ha surgido por una razón muy clara. Porque era la mejor forma que esa persona podía estar bien hasta este momento. Y entonces voy a tener que ser muy respetuosa
de cómo ir acercándose al cuerpo. ¿Cómo se crea un espacio seguro para una persona que viene con una historia de dolor? Pues la relación es lo más fundamental. Ahí es donde más seguridad sentimos, es en la relación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer todas las personas en cualquier relación? ¿No? Porque aquí estamos hablando de yoga sensible al trauma, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las cosas que hacemos en yoga sensible al trauma son aplicables a cualquier esfera de la vida, ¿no? También hay educación sensible al trauma. Podría haber medicina sensible al trauma. Y la seguridad es nuestro primer pilar. Si yo no construyo seguridad, no llego a ninguna parte. Porque si tú no te sientes segura conmigo, no vas a escuchar ni una palabra de lo que te estoy diciendo, no vas a ser creativa en la próxima pregunta que me haces. No, o sea que Claro. no vamos a poder fluir. Entonces, construir seguridad en cualquier relación es fundamental. ¿Qué puedo hacer? Pues cosas que, ¿no? También, por ejemplo, haces tú, pues mirar a la cara, estar presente, mirar a la cara sin ¿no? De forma natural, ¿verdad? Tener expresiones faciales que se mueven con naturalidad y autenticidad. La voz es fundamental. O sea, que cómo escuchamos, o sea, que reconocemos una voz que habla así, te vas a sentir mucho menos segura. O si yo hablo totalmente monótono y no doy ningún esto, no vas a sentir ninguna relación y tampoco vas a conectar. Sabemos que la prosodia, el movimiento de la voz, es algo que nos hace sentir seguros. Eso es algunas cosas que podemos hacer directamente así desde nuestro cuerpo, digamos, ¿no? La postura corporal que adapto también va a tener, ¿no? Si yo estoy como así, pues vas a decir qué pasa, ¿no? Y vas a decir aquí pasa algo y tampoco te vas a sentir segura. O sea que nuestro lenguaje no verbal es muy importante. Y luego hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, la previsibilidad, ¿no? Hemos llegado aquí, mira María, este es el lugar donde nos vamos a sentar, en el coche me has ido contando un poco, ¿no? He podido ver el lugar, o sea que yo ya no había visto ya el podcast, pues todas estas cosas yo había podido prever, ¿no? A lo mejor no sabía qué preguntas, pero sabía más o menos cómo mirabas, sabía más o menos cómo era donde me iba a sentar. Y esto quiere decir que cuando llego yo aquí, ya estoy un poco segura porque ya conozco el espacio. La previsibilidad es algo que nos ayuda, o sea que poder avisar a las personas, mira, vamos a hacer esto. Y aquí va esto, por ejemplo, con la repetición, volver a hacer cosas también da una sensación de seguridad. Entonces, todas las personas que no tengan experiencia previa pueden practicar el yoga sensible al trauma. El yoga sensible al trauma son movimientos que se adaptan al grupo y van a poder adaptarse a cualquiera. Y cuando te digo cualquiera es de estar, por ejemplo, en una sesión con un señor que había tenido un ictus y que no podía mover la mitad izquierda de su cuerpo y salir de la sesión y decirme, María, es la primera vez que estoy en algo físico que he sentido que podía hacerlo todo. Qué guay, qué guay. ¿Qué cambios físicos o emocionales sueles ver con la práctica de yoga constante? A ver, es que lo que pasa es que nuestro enfoque es menos corporal, o sea que yo no voy a mirar o emocionales que yo no voy a mirar el alineamiento necesariamente, ni esas cosas, ni si puedes hacer el pino por hacer el pino. Me va a interesar el pino a lo mejor porque sé que hemos llegado ahí porque has podido quitarte algún miedo. Claro. ¿No? O sea que para mí que llegues al pino no es qué fuerte estás de brazo, es hemos conseguido que quitases un miedo que tenías. Hemos llegado ahí, ¿no? Entonces a mí me interesa más por eso. O una persona que sé que le cuesta tomar espacio, porque están acostumbrados a tomar poco espacio, a ser permitidos tener poco espacio, y que de repente se siente bien en un guerrero 2 ocupando espacio. Para mí es un regalazo. Claro. ¿No? Entonces, en términos físicos, para mí yo creo que los pasos son, pues eso, ver que se pueden tomar posturas corporales que antes daban miedo o eran inaccesibles mentalmente para la persona, que otros lugares que se volvían lugares de culpa en vez se vuelven lugares de autocuidado, o que se volvían de agresión, de repente se vuelven de estabilidad y presencia. Eso es para mí. En términos de movimiento, y luego también, por ejemplo, en trauma, lo que vemos, ¿no? Pues antes hablábamos de un accidente de coche, ¿no? Está muy fragmentado el recuerdo, ¿no? Puedo acordarme de alguna cosa, pero no recuerdo exactamente todo cómo ha ocurrido. Perdemos fluidez tanto en nuestra narrativa, en nuestra cronología,
como en todo lo demás, también nuestros movimientos. O sea que los movimientos se vuelven menos fluidos. O sea que poder adquirir esa capacidad de moverse de forma fluida está también relacionado a luego tener fluidez en cómo funciona mi narrativa y mi sentido de ser. Es verdad que a mí me gusta, o sea, me ha gustado lo que me has comentado, porque es cierto que muchas veces el yoga en general, el yoga convencional, ¿vale? Se ha observado desde esa evolución a través de la postura física, ¿no? Consigues hacer ya el pino porque ya sabes Sasana, ¿no? Porque ya sabes colocar tus brazos, estás fuerte, tienes el abdomen, tal, ¿no? Y está desde la fijación del cuerpo físico. Pero has dicho algo que me ha recordado. Tengo una alumna que ahora hace el Sirsasana y antes no era capaz de hacerlo, ¿no? Y yo el otro día le dije, ¿te has dado cuenta de tu evolución? Te has quitado un miedo. Y ahora está intentando hacer con las manos, ¿no? Y está como evolucionando y dando pasos. Pero a mí no me interesa tanto el hecho físico, sino la base, la profundidad de lo que le ha llevado a hacer esa postura, ¿no? Totalmente, el quitarse los miedos, el darle la vuelta. El mundo, ¿no? En trauma es el mundo, vemos las cosas en blanco y negro, ¿no? El mundo funciona así. Una persona está de pie sobre los pies y la cabeza está para arriba, ¿no? Entonces, poder cambiar. Pues no, pues también fíjate que hay distintas formas. También se puede estar sobre la cabeza o sobre las manos, ¿no? O sea que también estamos hablando de una flexibilidad mental. Y simplemente el hecho del Guerrero 2, de expandirse, ¿no? Y de abrirse de forma libre, ¿no? Y tan, o sea, son mensajes que en el fondo te estás mandando a ti y al resto, ¿no? El que te está viendo. Totalmente. María, ¿podrías compartir alguna práctica o ejercicio sencillito para que las personas puedan desde casa comenzar a dar un pequeño paso para...? Pues si quieres, a lo mejor doy un par de cosas que voy a hacer que a lo mejor son las que van a extrañar. Voy a utilizar, lo haremos y el cuerpo y el movimiento serán, estoy aquí pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Va a ser nuestra vía. Cosas que a lo mejor os van a extrañar. Utilizo opciones en cada momento. A que todo vas a poder elegir si quieres hacer una cosa u otra. Doy 2 o 3 opciones y realmente es para que decidas qué te va bien a ti en este momento. A lo mejor a mí me va bien una cosa que a lo mejor es la que hago y a ti te va bien la otra y la persona que escucha le va bien la otra. Y entonces sí, voy a estar dando opciones que tienes la libertad de elegir la que te va bien a ti. Si a lo mejor nos cuesta decidir a veces porque no estamos tan acostumbrados a elegir. Si no sabes cuál elegir, también puedes probar las dos y ver cuál te va mejor en este momento. ¿Te parece? Vale, claro que sí. Pues si te parece, podemos sentarnos sobre nuestra silla y quizás quieres juntar tus pies o quizás quieres ponerlos por separado y podrías colocar tus manos sobre tus piernas o quizás quieres llevarlas en un gesto autocompasivo al centro de tu pecho. Y desde aquí la intención sería o bien de arquear la espalda hacia arriba y mirar hacia arriba, o de redondear tu espalda y de llevar tu barbilla hacia tu pecho. O quizás no quieres quedarte en una de esos dos lugares y lo que quieres hacer es estar en movimiento, estés donde estés, con tus manos sobre tus piernas o tus manos en el centro de tu pecho. Si has decidido estar en movimiento, puedes elegir la velocidad de tu movimiento, el tamaño de tu movimiento. Tus ojos podrían estar abiertos o cerrados, como mejor te vaya a ti en este momento. ¿Todo está bien? Y a tu propio ritmo, volviendo hacia tu centro, que quizás sea con tu espalda erguida y tus manos sobre el centro de tu pecho o colocando tus manos sobre tus piernas. Y desde aquí, si te parece, podemos hacer una torsión hacia la derecha o hacia la izquierda, como mejor te vaya a ti. Podrías dejar tus manos donde están y torsionar, o a lo mejor te quieres ayudar de una de tus manos para empujar contra tu rodilla. Y de nuevo, quizás quieres estar en quietud o quizás tengas ese sistema nervioso que dice, ¿sabes qué? Llevo aquí sentada bastante rato y me iría bien un poco de movimiento. Entonces a lo mejor quieres probar quedarte en movimiento mirando hacia adelante y hacia atrás. O sea que como prefieras, torsionando, en quietud o en movimiento.
y a tu propio ritmo, volviendo a tu centro. Y de nuevo, eligiendo si quieres colocar tus manos sobre tus piernas o en el centro de tu pecho. Y haremos una segunda torsión en la cual puedes torsionar hacia el otro lado o a lo mejor quieres repetir de lado. Y de nuevo, entonces eligiendo cómo quieres estar, yo voy a repetir de lado para estar más cerca del micrófono. Y puedes dejar tus manos donde están o quizás quieres ayudarte con una de tus manos para empujar. Y de nuevo, podrías estar en quietud o quizás quieres mantener movimiento, torsionando hacia atrás y de nuevo hacia adelante, a tu ritmo. Y a tu propio ritmo, volviendo hacia tu centro y eligiendo si quieres colocar tus manos sobre tus piernas o en el centro de tu pecho. Y te voy a ofrecer una última herramienta, 2 herramientas somáticas para que creo que están muy bien, que las podemos usar en distintos momentos. Entonces, una de ellas es sacudir. Antes hemos hablado de ello, esa tensión acumulada. Saber que siempre tenemos, en cualquier momento, la habilidad, el derecho de sacudir. Puede ser solamente las manos o los brazos como estamos haciendo tú, pero también podría ser todo el cuerpo. Esto va bien cuando pues tienes tensión acumulada y necesitas soltarla o te acaba de pasar algo y te has quedado así como congelado y dices, pues necesito sacar esto dentro. Pues sacudir es una gran herramienta. Y la otra herramienta sería el autoabrazo, que consiste en colocar tu mano derecha debajo de tu axila izquierda. Esto es importante porque es del lado del corazón. Si te das cuenta, cuando abrazamos a las personas, normalmente vamos y abrazamos. ¿Por qué? Porque estamos juntando corazón con corazón, ¿vale? Entonces, tu mano derecha bajo tu axila izquierda, tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Y dejas que tus brazos se relajen. Tu cabeza podría quedarse mirando hacia arriba o quizás prefieres dejar que tu barbilla se relaje hacia abajo, tus ojos abiertos o cerrados. Poder quedarte aquí unos instantes recibiendo este abrazo. A nuestro cuerpo le encanta el tacto. Se siente seguro con el tacto y con el acogimiento de un abrazo y puede ser propio. Ya a tu propio ritmo, volviendo hacia tu centro, eligiendo tu postura. Y ahí tienes. Me ha encantado. Ay, qué gustito. La verdad es que de estar sentada, las torsiones me ha venido fenomenal. Sí, pero me parecen muy buenos tips porque es cierto que incluso haciendo estos pequeños ejercicios por la mañana o por la noche cuando llegas a casa, antes de acostarte, dependiendo de que te venga bien, soltar un poquito. Soltar, sí, o cuando justo no el otro día torsionar. Nos pasó algo en casa y mi hijo se quedó, ¿no? Se quedó como, y digo, se quedó como no había podido ayudar a una persona que estaba en la calle a la que había sido atacada y entonces se quedó como con eso dentro. Digo, ven para acá, Suelta. vamos a soltar esto que se ha quedado dentro, ¿no? Él se sintió como incapaz de correr porque estaba en un primer piso, de correr, ayudar a la persona, así que se puso a gritar para intentar defender a la persona, pero no pudo correr y entonces pues eso que se quedó ahí estancado, esa cosa de que no podía correr porque le daba miedo que si corría entonces podía pasar todo tipo de cosas entre que llegaba a la puerta de abajo, pues sacar eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí dar movimiento a ese movimiento que no pudo ser puede ser muy útil. Sí, además creo que, fíjate María, que aunque sean unos ejercicios muy sencillos, que puede hacer un pequeño clic a la gente que nos ve, O sea, porque a ti te habrá pasado, sobre todo antes practicabas mucho, ¿no? Clases regulares, cuando llegaba la gente a clase, ¿qué te decía? No respiran todo el día, ¿no? Total. O sea, se lo veo un montón, o es la primera vez, creo que he escuchado tanto lo que me pasa o lo que siento, ¿no? Y yo creo que hay personas que estamos como vivimos muy rápido. Sí, total. Entonces, yo creo que la gente que nos vea dice, bueno, pues voy a probar estos ejercicios, a lo mejor empieza un camino nuevo. Ojalá. María, ¿qué debemos cuidar cuando comenzamos con este proceso? Como practicante, espero que la persona que te está acompañando te ayude en ese cuidado, ¿no? Sí que sin duda quiero que seas autónomo e independiente, pero voy a contribuir a esa sensación de
he dicho varias veces mientras que practicábamos, a tu ritmo. Efectivamente. ¿No? Y cada uno tenemos un ritmo. Respetemos el ritmo. No forcemos. No tengamos agendas. No tengamos agendas. No tengamos agendas. Wow. Profundiza eso. Sí, porque Pues, si quieres. Sí, o sea que sí, claro, sí. No, o sea que no, en terapia, sin duda, cuando acompaño, yo no puedo tener una agenda de lo que tengo que seguir la agenda de la otra persona, ¿no? Me acuerdo en una entrevista que hice hace tiempo que decían, mira, tú lo de acompañar es como si, por ejemplo, estás caminando por la calle y estás, pues nada, tienes que hacer tus cosas, ir a la farmacia, ir al súper, ¿no? Hacer tus cosas. Y de repente te encuentras con una amiga y tu amiga te dice, ay, te acompaño. ¿No? Y entonces tú estás con tu plan que tenías, de ir a la farmacia, ir al súper, ¿no? Y de repente estás caminando y dice, ay, tengo que ir al sastre que está aquí al lado. Y ya no te está acompañando. Ya no está siguiendo tu ritmo. Claro. Eso no es acompañar, eso es tener mis propios planes, Efectivamente. ¿no? En lo que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, acompañar significa realmente acompañar para que esta persona pueda llegar al supermercado y a la farmacia a la que quiere llegar, ¿verdad? Pero a su ritmo y llegando, ¿no? Y sí, y entonces... Muy bien. ¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo a enfrentarse a lo que le pueda aparecer en el cuerpo o lo que vaya a enfrentarse? Busca espacios de seguridad, donde puedas hacerlo en seguridad. De nuevo, sin decir, tengo que haber llegado a esto ya, ¿no? Al ritmo que, ¿no? Idealmente, pues al ser acompañado, pues te van ayudando en tu ritmo, ¿verdad? Acompañando y acompañando también como, ¿no? A lo mejor esta amiga que está caminando contigo, pues mantiene un paso que te ayuda a seguir ese paso, ¿no? Sí. pero sí, si se hace en seguridad, es posible. ¿Cuál ha sido la experiencia más transformadora que hayas vivido o visto trabajando la sanación del trauma a través de esta vía? He visto bastantes historias, pero hay una que se queda conmigo porque fue así como de las primeras personas con las que trabajé que había vivido una violación. Esta persona la conocía al cabo de 2 días de haber sido violada y trabajé con ella durante varios meses. Y, por ejemplo, pues hace un momento hablaba de hacer el pino, ¿no? Entonces, pues quería decir muchas cosas, ¿no? Exponer también una parte del cuerpo, no poder correr con la misma facilidad, porque sobre las manos, ¿no? O sea, que representaban muchas cosas. Y el trabajo que hicimos durante esos meses, ¿no? En conjunto con su terapeuta, que además es como más me gusta trabajar, pudiendo hablar con la terapeuta y sabiendo qué cosas están siendo trabajadas en cada momento, ¿no? La aceptación corporal, la autoestima, la relación con otros, ¿no? O sea que, y sabiendo qué cosas están ocurriendo en la terapia cognitiva, puedo reforzarlo desde este otro lugar donde hay movimiento y donde estoy poniéndolo en acción, ¿no? Y también puedo compartir cosas que veo que a lo mejor pueden ser útiles para desarrollar dentro de la sesión de terapia cognitiva. Y sí, volverse alguien que quizás le costaba elegir cuando hacíamos las opciones por sí misma a poder hacerlo, que le costaba como acercarse tanto física como, y eso que yo me mantengo en mi lugar cuando estoy practicando como facilitadora, ¿no? Pero que se notaba que había como, que había como ese espacio que estaba como denso en medio, que no se podía pasar y se volvió menos denso, ¿no? El poder elegir por sí misma, el enfrentarse a miedos, el volver a conectar con su cuerpo, realmente sí que es es una experiencia que se quedó muy conmigo. Me ha gustado mucho cómo expones estos trabajos, ¿no? Porque al final no deja de ser un trabajo personal, ¿no? De sanación, porque lo haces desde el compartir con otras terapias, otras vías que también se complementan, porque al final muchas veces trabajamos, tengo un trauma, me voy al psicólogo, ¿no? Y el yoga sensible al trauma me parece una opción que no todo el mundo tiene, ¿vale? O no conoce, mejor dicho, ¿vale? No conoce. Y es importante también
ir hacia ese movimiento del cuerpo, ¿no? Hacia ese soltar desde la parte física, que no deja de estar ligada al final con el cerebro, con la mente, las emociones, con todo, ¿no? Es un trabajo como en equipo, digámoslo así, ¿no? Sí, no, totalmente, porque además es lo que me pasa con yoga, ¿no? Y lo veo un poquitito aquí ahora, que digo yoga sensible al trauma y entonces todo el mundo, la postura corporal, el movimiento, espera, es que hay mucho más que no eso. Es eso, claro. ¿No? O sea, que la parte de la relación es fundamental. Claro. El poder estar en un espacio con una persona eligiendo por ti misma lo que vas a hacer y que a lo mejor, por ejemplo, estamos practicando tú y yo, ¿no? Yo facilitadora y tú practicante, por ejemplo, ¿no? Y que sepas que tú puedes estar conmigo, eligiendo lo que te va bien a ti, que yo aún así te acepto como parte de mi grupo. Te permito estar conmigo y contigo. Hay pocos lugares que permitan eso. Eso es. Y es una parte fundamental de la sanación. Además, sabemos que en trauma, ¿no? Hemos hablado antes de los cambios cerebrales. Hemos hablado del hipocampo, que se vuelve más pequeño. También podemos hablar del área de Broca, que es donde tenemos el lenguaje, que también se atrofia. O sea que mi lenguaje y mis recuerdos se atrofian. El poder trabajar desde el cuerpo me deja llegar desde otro lugar, desde otra puerta. Que entonces, ¿qué es lo que vemos? Que se empieza a abrir, claro, la del habla y la del recuerdo. Claro. Pero es que esas opciones creo que la gente no las conoce. Entonces, por eso es tan importante este podcast para mí. Porque es que hay muchas opciones y nos centramos solamente en una, que es la más conocida. Hay danza, hay teatro, hay pintura y cada persona, ¿no? Cada persona tenemos que encontrar lo que nos va bien. Sobre todo encontrar el espacio seguro donde tú puedas. Espacios seguros para abrirte. Puedas abrirte a ti mismo o al mundo, ¿no? Y encontrar la vía que te va bien a ti. ¿No? O sea que a lo mejor el yoga sensible al trauma te funciona, a lo mejor tú lo que necesitas es pintar. He trabajado con niños en hospitales, en la sección psicológica de hospitales, pintando. ¿Ves? Hacía eso hace años cuando vivía en París, ¿no? Y es otra forma de llegar a expresar, ¿no? Vi cosas increíbles ahí. Hay muchas otras formas, cada uno en nuestro proceso, en nuestro camino de autoconocimiento, de sanación, encontremos la vía que mejor se adapta a mí. Pero sobre todo eso, que hay muchas opciones, ¿no? Y que se puede compaginar, complementar todas y cada una de ellas. María, has creado la Fundación Radica. Cuéntanos qué misión tiene esta fundación y por qué la creaste. Pues mira, sí, Radica, este año, en noviembre, cumplimos 10 años, que no me lo puedo ni creer. Entonces, Radica, nuestra misión es eliminar el estigma en torno a la salud mental y el bienestar emocional. Abrir conversaciones que son fundamentales en nuestra sociedad porque son cosas que ocurren, distintas formas. Hablamos mucho de trauma y de a lo mejor cosas que tanto sus causas como sus consecuencias. Y lo que hacemos es eso, pues tenemos conferencias gratuitas, charlas, un Instagram también muy divulgativo. Hacemos muchas entrevistas también, como tú. Y eso por un lado, y por otro lado ofrecemos cursos que vienen a tomar pues, muchos profesionales, muchos psicólogos, médicos, enfermeras, profesores, trabajadores sociales, pero también muchas personas que están en vías de autoconocimiento. Tenemos a gente que aparecen en varios días a la semana en la pantalla porque están tomando más de un curso a la vez. Los llamo casi pseudopsicólogos porque se forman muchísimo. Sí. Qué guay. Vamos a dejar todo el enlace y toda la información en la descripción para que podáis conocer todos y cada uno de los detalles. Y luego además el perfil de Instagram de María Macaya, que hace también los directos en Instagram, habla de un montón de cosas que creo que os va a gustar mucho. También has escrito el libro de Yoga Sensible al Trauma, que yo me he leído. Me parece una joya. María, cuéntanos, por favor, 3 de las lecciones, digo 3 por decir un número, ¿vale? Pero 3 de las lecciones que pueden llevarse a casa las personas que lo lean. Pues me gustaría que 3 de ellas fuesen una que puedes mirarte y conocerte
desde otro lugar de más curiosidad, que a lo mejor partes de ti que consideras tu carácter, tu identidad, es que soy así, pero que a lo mejor te están atando y quitando libertad. Se pueden mirar desde otro lugar y puedes así liberarte de ello. Me gustaría pensar que con las partes prácticas, tanto de respiración, meditación, yoga sensible al trauma, tengas herramientas con las que responder a ti y conocerte un poco y acompañarte, ¿no? En esta compañía de poder acompañarte a ti misma al supermercado y a la farmacia. Y me gustaría que los pilares del yoga sensible al trauma, las personas que se forman con nosotros en Radica en Yoga Sensible al Trauma, uno de los comentarios más importantes para mí es que esto no solamente ha cambiado cómo comparto el trauma, el yoga, perdona, no cómo comparto el yoga, sino cómo me relaciono con las personas en general. Espero que te dé herramientas para relacionarte contigo mismo y con las personas que te rodean de una forma más segura y más sensible. Yo ya te he dicho fuera de micro que me ha ayudado a entender muchas de las cosas que desconocía. O sea, es como que tu libro me adentra a mi cerebro, a lo más profundo de mí, o sea, llevándolo claro, obviamente, cuando estoy leyéndolo, a mi vida, ¿no? Personal. Entonces, cada uno, yo creo que cuando lea el libro se va a fijar en muchos detalles que realmente desconocía. Es una joya. Os lo garantizo, os va a encantar. Así que dejamos también enlace para que lo podáis encontrar de forma muy sencilla. Me ha encantado, María. Muchísimas gracias, de verdad, por venir. Gracias a ti. Gracias por invitarme y por esta maravillosa conversación. Pero no te vas a librar de las preguntas personales. Gracias. Cachis. Tú bien, hasta luego. No. Cuéntame, María, ¿cuál es tu momento Zen Vibes? Mi momento Zen Vibes es el primer momento del día cuando me despierto. Sí, ese es como un momento de aterrizar, de estar, de conectar, de saber quién soy, dónde estoy, ¿no? Y sí. ¿Hay alguna rutinilla que hagas por la mañana? Pues tomar un momento para conectar, para ver quién soy, dónde estoy. Sí. Ahí, sí. Sentadita. Sí, relajada. Un poco de conciencia. Muy bien, muy bien. ¿Qué sueño te queda por cumplir? ¿Qué sueño me queda por cumplir? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que es que se me ocurren sueños cada X rato y entonces estoy intentando pensar, pero de la suerte que tengo es que soy como bastante, pues vamos a por ese. Sueño por cumplir. Creo que mi próximo sueño en el que estoy trabajando para poder hacer es hacer investigación científica propia. Qué guay. Pues nada, te animo a ello. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Disfruta. Disfruta. Todos diríamos lo mismo, disfruta más, no te rayes tanto. Bueno, sí, o sea que va a haber de todo, ¿no? Bueno o malo, pero confía. Sí, confía, me gusta. Sí, ¿verdad? Un viaje imprescindible. Tú que has viajado tanto y has vivido en tantas zonas del mundo. A tu cuerpo. ¿Qué voy a decir yo aquí? Viaja a tu cuerpo. Oye, muy bien. El mejor viaje, sin duda. Ay, un hobby que tengas. Hobby, coser. ¿Sí? ¿Te gusta coser? Lo tengo aquí en la mochila, lo he hecho en el avión. ¿Sí? Sí, hago cojines. ¿En serio? Sí. Ay, mira qué guay. Oye, me sorprendéis un montón con estas respuestas de los hobbies. Sí, qué guay. ¿Y un libro que quieras recomendar? Pues mira, pues yo creo que a lo mejor uno que estoy leyendo ahora, que me está divirtiendo mucho, bueno, que además que es en torno a estos temas, pero desde otra perspectiva, que se llama El coraje de no caer bien, creo que se llama en castellano. Es verdad. Sí, me han hablado, lo han recomendado. El coraje de no caer bien. Algo así. Es que lo estoy leyendo en inglés y creo que ayer vi, porque se lo compré a una amiga que pensé, mira, yo creo que le va a gustar, y juraría que ponía tener el coraje de no caer bien. Y sí, está bien. Me suena un montón. Y va a decirte que el trauma no existe, pero lo que va a decirte es lo que estoy diciendo, que lo que podemos hacer es trabajar con el ahora. Pues lo dejaremos también en la descripción. Todo en la descripción. Ahora sí, ya no te torturo más. Muchísimas gracias por venir, de verdad, María. Ha sido un súper placer. Gracias a ti. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en los siguientes. Chao.